Bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando Burbujas. Cada 8 de mayo se celebra el Día de Concientización sobre el Cáncer de Ovarios. Esta enfermedad es diagnosticada a una de cada 55 mujeres y generalmente el diagnóstico suele hacerse en una etapa avanzada de la enfermedad, donde los tratamientos no son muy eficaces. Por eso, para hacer concientización, tenemos hoy un invitado muy especial. Hemos traído como invitado al doctor Julián José González Salazar, médico egresado de la Universidad de los Andes, Venezuela, especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente residente de la subespecialidad de endocrinología ginecológica y reproducción humana en la maternidad Concepción Palacios de Caracas. Como acaban de escuchar, el doctor no se encuentra acá con nosotros en nuestro país, pero esta conversación fue grabada para su comodidad y vamos a empezarla ahora mismo. Empecemos. Julián González, bienvenido a Reventando Burbujas. Muchas Julián, gracias. muchas gracias a ti por darnos este espacio y abrirnos las puertas de tu consultorio para esta conversación hoy 8 de mayo por tema de concientización del cáncer de ovario. Muchas gracias, Julián. De verdad, primero, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, gracias por la consideración, muy agradecido, de verdad. Bueno, bienvenido. De verdad no teníamos mayor información acerca de esto, así que hoy vamos a reventar la burbuja acerca de este padecimiento, que pues, como ya bien sabemos, el 8 de mayo se tomó este día como parte de concientizar a la población acerca de esta enfermedad, que según tengo entendido es bastante agresiva. Mucho. Bueno, para entrar un poquito en el tema, debemos saber más o menos cómo es la definición de lo que es el cáncer de cuello uterino. Bueno, como Sí. todo tipo de cáncer, es como el crecimiento acelerado de las células de cualquier órgano. Ok. Es algo acelerado que el cuerpo no controla. Entonces, bueno, en este caso, pues sería en el ovario. Entonces, sí, es una enfermedad un tanto, no digamos agresiva, porque generalmente en las pacientes que se hace diagnóstico, ya en estas pacientes son estadios avanzados de la enfermedad. Ajá. Y bueno, por eso hay muy bajas probabilidades de supervivencia, aunque no se diga que no las hay, por supuesto que sí las hay, pero como el diagnóstico pues es tardío, es un poco más difícil el tratamiento y el abordaje de la paciente. Sí. Cuando hablas de tardío es porque ya cuando se detecta este cáncer de ovario ya está en una etapa muy avanzada y los medicamentos o esas terapias o quimios o radio o operación, si se llegase a hacer una operación, puede ser que te dé una probabilidad o un porcentaje muy bajo de supervivencia. Sí, bueno, porque generalmente la enfermedad tiene una sintomatología un tanto inespecífica. Las pacientes no se dan cuenta de que hay algún problema en su ovario hasta que hay algún compromiso en un órgano adyacente, vamos a decir, o un órgano al lado. O sea, ya sea el sistema digestivo. Entonces la paciente comienza a tener ese tipo de sintomatologías o molestias. Es algo muy subjetivo, no es algo completamente específico que la paciente, por ejemplo, hoy sentí esto, y lo voy a relacionar con el cáncer de cuello, cáncer de ovario. Por eso el diagnóstico es tan tardío, porque bueno, él se clasifica principalmente en 4 estadios. Son los 2 primeros estadios iniciales que son ya que están confinados al ovario, y en los estadios 3 y 4 que ya son estadios un poco más avanzados. Entonces ya allí hay compromiso de órganos adyacentes. Y por esta razón es que las pacientes siempre, el diagnóstico es en estas épocas. Entonces, ya en el estadio 3 y 4 son tumores un poco más grandes, ya hay siembras de tumores, ya por ejemplo en intestino y en los órganos que están allí, en vejiga, y entonces eso hace mucho más difícil el tratamiento. Aunque las células tumorales de ovario son muy buenas respondedoras al tratamiento con quimioterapia. Okay. Se describe que responden muy bien, pero de igual forma, como está tan avanzado, ya
es más difícil el manejo de estas pacientes. Julián, pero entiendo entonces, con eso que me acabas de decir, ya más o menos me llega un poquito entonces la idea de por qué se está celebrando o por qué se tomó el 8, como hacer conciencia, porque creo que un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Claro, un diagnóstico temprano puede marcar muchísimo la diferencia, porque como te digo, las células tumorales de ovario son muy buenas respondedoras a los tratamientos de quimioterapia. Son muy buenas respondedoras en estadios iniciales. Entonces, siempre se hace concientización. Se hace la concientización porque no tenemos un método de cribado o un método específico para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, el cribado es a través de la citología. O sea, nosotros recomendamos a la mujer hacerse sus citologías periódicas, mujeres sexuales activas, hacer su citología periódica para visualizar entonces cualquier cambio en células que puedan dar el paso al cáncer de cuello uterino. En cambio, en el cáncer de ovario no tenemos un cribado, solamente se les recomienda a las pacientes pues, que acudan periódicamente a sus controles citológicos o controles ginecológicos, y se haría a través de ecosonogramas transvaginal o ecosonogramas abdominales que nos permiten entonces ver la existencia o no de alguna masa en el útero, alrededor del útero, en el ovario y todas esas cosas, que se denominan pues masas pararexiales o parauterinas. Entonces sería la única forma. Julián, una pregunta. ¿Existen factores externos, o ya sea de alimentación o de la manera en cómo vivimos algunas mujeres, que haga que seamos más propensas a tener este cáncer? ¿O no tiene nada que ver? Se describen muchos factores de riesgo, como por ejemplo, el principal sería la edad. Se dice que, bueno, que la aparición de esta enfermedad pues, puede ser en mayores de 45 años. Es uno de los principales. También la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico también se encuentra relacionado con el del cáncer de ovario. Hay factores hereditarios, como por ejemplo, actualmente se está haciendo mucho, o se está hablando mucho, tanto en cáncer de mama como en cáncer de ovario, unos genes denominados BRCA1 y BRCA2. Estos se hacen por serología. Entonces, estos se hacen por serología, por sangre, y la determinación entonces de que hay alguna anomalía en estos genes puede predisponer a la mujer en mucho mayor porcentaje al desarrollo del cáncer de ovario, tanto como el cáncer de mama. También el alcohol, las drogas, el tabaco, están relacionados. Y factores hereditarios, que tengas mamá o abuela o tías que hayan padecido la enfermedad. Sí, de hecho yo escuchaba de esos genes hace un par de años ya. Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía porque descubrió que tenía una anomalía en ese gen. Anomalía en esos genes. Sí, y entonces en este caso también se pudiese hacer una esterectomía completa, o sea, no sé si es recomendable, no lo sé. Bueno, en este caso, en las pacientes que se hacen esto y tenemos la evidencia de estas anomalías en estos genes, se puede realizar la esterectomía y se puede realizar por la extirpación de ovarios y trompas, pero bueno, ya luego de que la mujer haya tenido su deseo genésico cumplido, ¿qué quiere decir el deseo genésico? Que haya tenido la cantidad de hijos que ella quiera tener. Claro. Entonces, y bueno, como tenemos muchísima o muy alta probabilidad del desarrollo de la enfermedad, del cáncer de ovario, pues se recomienda en estas mujeres hacer eso. Hacer por lo menos, no tanto la histerectomía, sino por lo menos la extirpación de ovarios y trompas. Hay una diferencia entre histerectomía y extirpación de ovarios. La histerectomía, ella se puede subclasificar en si es con conservación de anexos, que son las trompas y los ovarios, y sin conservación de anexos, porque la histerectomía como tal es la extracción del útero. Ok. Entonces, depende a la patología o depende a la paciente, entonces uno determina si puedes o no retirar los anexos, que serían en este caso ovarios y trompas.
Mira, yo pensé que era todo. Yo también. Increíble, me gusta. Una pregunta, Julián. Actualmente esas cirugías, que son completamente radicales, ya se subdividen en muchos tipos. Por ejemplo, para cáncer de cuello uterino, las histerectomías totales que pueden retirar el cuello, las histerectomías subtotales que dejan parte del cuello, con conservación o no de los anexos, como ya lo dije. Entonces, hay muchas variaciones en cuanto a la histerectomía. No es solamente sacar todo. Claro. Okay. Una pregunta, Julián. Si yo tengo estos factores de riesgos muy altos para que pues, sea una paciente diagnosticada con cáncer de ovario, ¿se ve en juego también mi fertilidad o ustedes recomiendan que la paciente no quede embarazada, sino hacerse un tratamiento previo? ¿O qué recomiendan ustedes como ginecólogos cuando comienzan a detectar estos factores que pueden llevar a que sea diagnosticado con el cáncer? Mira, de verdad, por ejemplo, ahí se describen también, como hay factores de riesgo, se describen también factores protectores en cuanto al cáncer de ovario. Entre uno de esos, la utilización de anticonceptivos orales por más de 5 años se describe como un factor protector a largo plazo del cáncer de ovario. También las mujeres que tienen embarazos o múltiples embarazos, que son multigestas, también se describe como un factor de protección. Se refiere que está relacionado con tanto la parte de la producción del ovario, porque recordemos que en el ciclo menstrual preparamos los ovocitos, o la mujer prepara los ovocitos para producir el óvulo para la gestación. Mientras haya una gestación o durante la utilización de métodos anticonceptivos, ponemos el ovario como en reposo. No está en ese constante ciclo de crecimiento de ovocitos para la ovulación. Entonces el ovario permanece como en reposo. Entonces es allí donde dicen que está el factor protector, ya que el ovario pues no se encuentra en constante recambio. Hey, vinimos a recordarte algo. ¿Por qué no te has suscrito y activado la campanita de notificación? También estamos en plataformas de podcast, Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Y también en las redes sociales como Instagram y TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, Reventando Burbujas. Seguimos con el episodio. También, bueno, describen que el uso, como le digo, las mujeres que han parido muchas veces, también es un factor protector. Y bueno, entre los factores de riesgo también están las mujeres nulíparas, o sea, que nunca tuvieron un embarazo y estén mayores a 35 años, también es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Baja la mano, Yolito, tú todavía no tienes 35. Pero ay, eso tendríamos que hablarlo con el doctor. Que en otra conversación, las edades para ser madre, o sea, el reloj biológico. Pero para otra conversación más adelante. Claro. Bueno, entonces entiendo que no hay un método como muy específico para determinarlo, para encontrarlo, para hallarlo, y los síntomas también son prácticamente es como silencioso hasta que él está ya en otro órgano o está intervenido otro órgano. Entonces el doctor nos dice o nos recomienda que lo mejor es un eco intravaginal. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cada cuánto? Actualmente lo recomendado. En las pacientes, o sea, se describe como método cribado, vamos a decirlo así. Se describe la paciente o las pacientes que tengan factores de riesgo elevados o tengan múltiples factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, debe tener su control ginecológico constante y hacer seriado una proteína que se llama el CA125. No sé si lo han escuchado o lo han leído por allí. Sí, no. Bueno, esta es una glicoproteína o es una proteína que producen las células tumorales. En este caso, bueno, no es específicamente el CA125, no es específico de ovario, pero ella se produce en estos casos y si tenemos a través de un ecosonograma transvaginal podemos visualizar la lesión, podemos inferir que se trata del cáncer. Pero, como te digo, no es específico el CA125 de las células de ovario. Claro. No es específico. Entonces, por eso es muy difícil el cribado, o sea, el determinar
de forma cierta el diagnóstico o hacer el diagnóstico rápido. Entonces, la paciente, como te digo, tiene una sintomatología muy inespecífica que va, por ejemplo, desde el tenesmo vesical, y el tenesmo vesical quiere decir es que la sensación de orinar, que va al baño y no orina completo o siente que no vacía la vejiga por completo. Entonces, como esto no es un síntoma subjetivo de eso. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias pueden dar también esa sintomatología. Entonces, la mujer la pasa por algo. También el estreñimiento, que ya cuando hay masas anexiales o masas muy grandes que comprimen el sistema digestivo, disminuye el tránsito intestinal, entonces hay el estreñimiento. Como te digo, no es un síntoma específico porque la mujer puede relacionarlo con cualquier otra cosa que no esté relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, el aumento del grosor abdominal o del diámetro abdominal, también describen el dolor en caderas, el dolor en espalda. Entonces, son síntomas que no están completamente relacionados con eso, que múltiples patologías me pueden dar esa sintomatología. Lo podemos confundir con otras cosas, entonces vamos a otros especialistas y no vamos en sí al ginecólogo para que nos chequeen mejor. Por eso la recomendación del ecosonograma, o sea, de tu consulta ginecológica anual. Anual. Yo te iba a preguntar, porque algunos decían, no, cada 6 meses, otros anual. Porque yo fui hace poco, tengo una pregunta, porque me causa curiosidad. Fui hace poco, aquí es extraño, aquí tú no ves nunca al ginecólogo, no. Tú vas a una consulta general, te hacen tu citología y si el resultado está bien, tú no hablas con el ginecólogo. Tú no le ves la cara. O sea, aquí no. Hasta ahí llegó. Entonces yo dije, wow, no voy al ginecólogo, es decir, estoy bien. O sea, estoy calmada, estoy bien. Pero también ellos me dicen, no, pues tienes que ir a un chequeo dentro de 5 años. Pero entonces no sé si es lo de la citología o es otro examen, porque aquí no explican nada. O sea, siento que también se ha perdido mucho el tacto. Aquí como el tacto, o sea, que venimos de una cultura en Venezuela, tú hablas con el ginecólogo, casi que te hace una citología y tú, no, porque tú sabes, y yo estoy buscando niños, y el cuentazo con el doctor, pero acá no. Entonces muchas veces, como no tenemos contacto directamente con el especialista, para no solamente guiarnos por cómo es el contacto en Venezuela, sino en otros países, ¿cómo hacer para como que ir disipando todas esas dudas? Porque solamente me hacen un examen y ya yo quedo, no, pues estoy bien, pero tengo algunas molestias, me duele por aquí, me duele por allá, entonces a veces hay que pasar mucho filtro y uno como paciente, pues a veces no tenemos el tiempo, a veces no le damos la paciencia, exacto. No le damos la importancia a esa vejiguita que queda como que todavía siento las ganas de orinar, como decimos allí, o esa inflamación que a veces creemos que es porque estoy comiendo algo muy pesado, muy continuo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Pues ir para privado, o sea, me imagino, porque nosotros aquí en la salud pública no es para tener un acceso al especialista no es tan fácil y es costosísimo. Claro, bueno, el sistema de salud pública, bueno, nosotros en Venezuela, bueno, ustedes conocen cómo es más o menos el sistema de salud aquí en Venezuela, es un poco más accesible el poder ver con un especialista o verse con un especialista. Si afuera, porque generalmente el cáncer de ovario no tiene una aparición o una prevalencia tan específica o tan alta como, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Y las políticas públicas para, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, tú puedes ir a un médico general que solamente la toma de muestra de citología, ves el resultado, si no hay ninguna alteración, bueno, estamos todos bien, podemos vernos en tanto tiempo, en 2 años, 3 años, depende de las características de las células y todo pasa bien. Pero no hay, como te digo, como no la enfermedad se diagnostica tan tardíamente, no hay un cribado o no hay una política de salud pública específica para el diagnóstico de cáncer de ovario, como lo es para el cáncer de cuello uterino, que hay muchísimas pacientes más y bueno, es un problema de verdad de salud pública la aparición y bueno, el tratamiento en estas pacientes. Y
la sobrevida de las pacientes de cáncer de cuello uterino es un poco más elevado por el diagnóstico mucho más fácil o mucho más reciente. No vamos a decirlo fácil, porque tampoco es fácil el diagnóstico, pero puede ser en estadios mucho más tempranos. En cambio, en el cáncer de ovario, volvemos al inicio, que se diagnostica muy tarde y entonces la probabilidades de vida a 5 años, a 10 años, es muy baja. Es más o menos, se describe que a los 5 años las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario sobrevive la mitad. A los 7 años vive el 75%. Entonces, el cáncer de ovario es la causa, la tercera o la cuarta causa de cáncer ginecológico en la mujer. No es, vamos a decir, no es una primera causa como es el cáncer de cuello uterino. Está mucho más abajo porque muchas menos pacientes o menos números de pacientes son diagnosticadas con esto. Pero tiene una tasa de morbimortalidad mucho más elevada en comparación a las demás por el mismo diagnóstico. De verdad faltan mucho políticas en salud pública en cuanto a la detección del cáncer de ovario. Dale, Asdrúbal, tranquilo. No, continúa. Yo puedo esperar, yo no tengo útero ni ovario. Estuve investigando un poco antes de ingresar aquí a la conversación y un artículo habla de que los países desarrollados, por la velocidad de que tienen en sus vidas, y más que todas las mujeres, bueno, en todo, como mujeres y hombres, pero en caso del cáncer de ovario es la quinta causa de muerte de las mujeres y Estados Unidos está en uno de los peldaños más altos, siguiéndole Reino Unido, Francia e Italia. Y mi sorpresa, como dicen acá en Colombia. Sorpresa. Sorpresa. En América Latina, uno de los países donde se ha detectado más el cáncer es en Colombia. Y dicen que tiene mucho que ver es con la calidad de vida que están teniendo las mujeres hoy en día y en la velocidad que se está llevando el día a día o el ritmo de cada una. Como es un cáncer que sus síntomas, como nos los dice el doctor, no son tan alerta roja que ya me duele todo, sino si es algo muy silencioso y con el trajín de día a día y el estrés, y ya estamos hablando de otras enfermedades que no tienen nada que ver con nuestro cuerpo, sino más que todo con otras cosas, se nos pasa por alto hacernos los chequeos que nos habla el doctor Julián, que yo creo que es como el llamado a atención que estamos haciendo en este episodio, y son detectados estos cánceres ya en etapas ya muy, muy, muy avanzadas, que ni realizando las operaciones ni las quimioterapias o radiaciones podemos llegar a una feliz solución o una feliz resultado luego de detectarlo. Entonces yo digo, sí, tiene que ir de la mano con esto, porque es que estamos viviendo en una era de velocidad y acelerados que nuestra mente, hacia allá hay un dolor, nosotros mismos ocultamos ese dolor para seguir adelante y no vamos a un especialista. Nos automedicamos. Realmente estamos viendo mucho eso porque, bueno, la mujer actual siempre, actualmente está tratando de hacer una vida más que todo profesional, posterga mucho más la maternidad. Entonces, recuerden que uno de los factores protectores es los embarazos, múltiples embarazos. Entonces, bueno, la mujer trata de postergar un poco más la maternidad y, bueno, postergar también el uso de algún método anticonceptivo o cualquiera de esas cosas. Entonces, predispone mucho más a la aparición de la enfermedad. Y como tú lo dices también, la vida diaria, el estrés, el trabajo, la vida profesional, el crecimiento profesional, siempre entonces impide que podamos por lo menos tener una alimentación balanceada, hacer un ejercicio, todas esas cosas pues lo dejamos a un lado, o sea, la mujer lo deja a un lado. Entonces, bueno, vemos un poco más en esos países la aparición de estas enfermedades. Yo tengo una duda, porque, y aquí, aunque yo ya dije, pues yo no tengo ni ovarios ni útero, pero tengo familiares que están muy cerca, de los cuales he oído y he escuchado, las tengo muy cerca, de dos cositas allí, y no sé si son, no sé si son algunas condiciones que predispongan o tienen que estar alerta o algo, y a lo mejor pues les podemos ayudar a cualquier persona que en este momento esté
viendo el video, pero he escuchado los de ovarios poliquísticos y miomas. He escuchado lo de miomas, lo he escuchado en varias familiares que tengo, acerca, no, que tengo un mioma, y yo pregunto más o menos, y pues es algo como, no, doctor, explíquelo usted. Es algo como, no, mejor. No sé. O sea, ellos me dijeron como que es una masa que está ahí adentro, pero no sé. O sea, bueno, vamos a hablar primero del mioma. Ajá. El mioma pues, es un crecimiento, o sea, vamos a decir, es un tumor, una masa, que se encuentra en el miometrio. En el miometrio es el músculo que está en el útero. Ajá. O que está en el útero. Ajá. Entonces, los miomas o la leiomiomatosis uterina, que es como se conoce como tal, estas masas son de crecimiento benigno, que no está relacionado con el ovario. Es netamente de crecimiento del miometrio. Aunque, igual, hay algunos miomas que pueden estar dentro del miometrio o en el espesor del músculo miometrial, o que están dentro de la cavidad uterina, o que están fuera de la cavidad uterina, que son nombrados pediculados. Pero todos los miomas se encuentran en relación al músculo del útero o al miometrio. En contraposición a la parte del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad también multifactorial que lo que produce entonces es el crecimiento de múltiples quistes dentro del ovario que me hace una inestabilidad hormonal. Entonces, esos quistes permanecen allí por un tiempo, a menos que coloque tratamiento, que sería un tratamiento ya dado por anticonceptivos, depende entonces de las características de la paciente para el tratamiento adecuado para ella. Pero sí, el síndrome de ovario poliquístico se ha relacionado con el desarrollo del cáncer de ovario, no la leiomiomatosis uterina. Ok. Y ese entiendo que también conozco a una persona que tiene ovarios poliquísticos y ha experimentado como en la menstruación, a veces experimenta pausas, pero o sea, prolongadas. Entonces, eso también puede ser como, bueno, no sé si una sintomatología, pero puede ser como una alerta, ¿no? O la génesis o el inicio del síndrome ovario poliquístico, pues es una enfermedad hormonal, metabólica ya. Entonces, uno de los síntomas es, bueno, la amenorrea o la falta de menstruación por tiempos prolongados. Hay muchos otros síntomas relacionados con esto, pero se puede ver de esta forma. La paciente que pueda causar, o curse con falta de menstruación por mucho tiempo, o que no pueda quedar embarazada. Hay muchas otras características dentro de estas pacientes del síndrome ovario poliquístico. Pero sí está relacionado con la parte hormonal y con la parte entonces del ciclo menstrual y entonces el que llegue o no la menstruación. ¿La pituitaria no tiene nada que ver ahí? La pituitaria, lo que pasa es que, el ciclo menstrual, él está compuesto por el hipotálamo, hipófisis, que es la pituitaria, y las gónadas, que son ovarios. Entonces, ese ciclo o ese eje para la producción o el mantenimiento del ciclo menstrual, si hay alguno de estos tres niveles que está alterado, causa múltiples alteraciones. Entonces, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, él va a aumentar la producción de estrógenos y progesterona que me van a inhibir la producción de, por ejemplo, la FSH o la LH en la pituitaria. Entonces, como te digo, está todo relacionado con la parte hormonal. Igual, si hay un problema en la pituitaria o en la hipófisis, que es la misma glándula, también me va a afectar en la producción de hormonas en el ovario. Entonces, para que el ciclo menstrual se mantenga, pues debe haber un mantenimiento o un control en estos tres órganos, vamos a decir así, o en este eje hormonal. Doctor, le tengo aquí una preguntita que encontré, o un mito
de que encontré del cáncer de ovario, y usted creo que ya lo habló iniciando, pero quiero que como que lo volvamos a tocar, que es que este cáncer de ovario solamente se ve en mujeres mayores. ¿Hay jóvenes o mujeres menos de los 40 años o de los 35 años que también se le haya detectado este cáncer o no, o es muy poco común? No, o sea, el cáncer de ovario se puede detectar a cualquier etapa de la vida. Se describe que las personas mayores o las mujeres mayores de 45 años tienen una prevalencia mucho más alta, pero el cáncer de ovario puede salir o puede germinar de cualquier estructura dentro del ovario. Por ejemplo, él se clasifica en tumores del epitelio, o sea, que es la capa que recubre el ovario, de las células germinales, que son los ovocitos que me van a producir el óvulo, y también del estroma, que es el tejido que me mantiene el ovario unido, vamos a decir así, que va a ser la estructura del ovario. De cualquiera de estos tejidos se puede originar el cáncer. Entonces, por ejemplo, hay cánceres que pueden aparecer en niñas, niñas o en adolescentes jóvenes o adolescentes tardías, que por ejemplo, vamos a hablar de uno que es el teratoma. Hay teratomas benignos y teratomas malignos, pero estos están más relacionados, o su aparición está más relacionada con las pacientes de una edad temprana. Okay. Entonces, por ejemplo, los de tipo epitelial generalmente son las pacientes adultas, y los de germinales se relacionan más que todos en las pacientes que se encuentran en una vida reproductiva, más o menos entre los 18 a los 35, 40 años se relacionan. Entonces, el cáncer puede aparecer a cualquier edad, pero bueno, como dijimos ya, factores de riesgo sería la edad, ya mayores de 45 años, pero las menores no están exentas a la aparición del mismo. Ok, sí, porque ese es un mito. Ahí me colocaban como un mito de que una niña no puede ser detectada con el cáncer ovario, y sí, puede ser detectada a temprana edad con esto. Podemos ser afectados desde muy pequeños. Okay. Sí. La afectación puede aparecer en niñas, pero bueno, todo depende del origen del cáncer o de las células que originaron el cáncer. ¿Qué opciones o tratamientos están disponibles aparte del anticonceptivo, que es un protector, o el de tener hijos también, que es un protector? Muchachos, tengan hijos, niñas. Es un protector para este caso, y que Dios mío, yo no he tenido. Bueno, pero no importa, te tengo ¿qué tratamiento sigue la persona mientras estamos en estudios para detectar si en realidad es un cáncer? Sé que más o menos, claro, sé que cada paciente va a determinar el tratamiento, porque no podemos decir aquí irresponsablemente, el tratamiento es este porque vieron reventando burbujas y el doctor dijo que este era el tratamiento. Claro. Sí, más o menos. Exacto. Bueno, las pacientes que se encuentran en un protocolo de diagnóstico de cáncer de ovario no tienen un tratamiento que yo les pueda decir, vas a tomar esto para que te sientas mejor o para que el cáncer no siga avanzando. Porque, bueno, al final del día, o al final del día, vamos a decir de todo, al final de todo, el diagnóstico me lo da la histología o la biopsia que yo tome de esa lesión parauterina. Entonces, el diagnóstico lo hago porque el diagnóstico y la estadificación de la enfermedad se hace de forma quirúrgica. Tengo que operar, tomar muestra del tumor, y el tumor y el patólogo me reporta si es benigno o es maligno, qué características de malignidad tiene, y de allí en adelante se parte para un tratamiento. Quimioterapia, si entonces en ese momento se puede o no realizar el protocolo que se llama protocolo de ovario completo, que sería la histerectomía sin conservación de anexos, más toma de muestra de varias partes de allí tanto del intestino, del apéndice. O sea, es un protocolo a seguir en cuanto al diagnóstico de las características celulares que me reporta el patólogo. Pero las pacientes, por ejemplo, llega una paciente a mi consulta que yo vea a través de ecosonografía una masa que tenga características ecográficas subjetivas de malignidad. No tengo un medicamento que indicarle para impedir el crecimiento o no de esa
de ese tumor. Entonces, lo único que sería, pues, ya pedir la serología, vamos a decir la serología, no, la parte de glicoproteínas como el CA125, el 19.9, que son todo esto para determinar entonces la probabilidad alta o no de que esa masa que yo vi tenga características de malignidad, o sea, maligno. Okay. Me parece importante también dejar en claro eso, porque yo como paciente lo primero que haría es decir, doctor, pero deme algo mientras usted me da el resultado, porque yo, para que se quede ahí el ovario tranquilito esperando el resultado mientras pasa algo, porque uno se debe desesperar, o sea, en sí escuchar la palabra cáncer, sea cual sea lo que sigue, sea ovario, sea mama, sea lo que sea, siento que trae un impacto emocional en la paciente increíble, y lo he escuchado alrededor de muchas charlas, que el simple hecho de nuestro cerebro escuchar la palabra cáncer ya lo asociamos a muerte. Y tener estadísticas ya de paso determinadas que el cáncer de ovario, la probabilidad es muy baja de tenerlo. Muchas pacientes pueden hasta mucho antes de recibir tratamiento perder la vida por el simple hecho de ya decir, no, ya hasta aquí llegué. No intentar ni el tratamiento, porque si no tengo problema, no, prefiero vivir, porque lo he escuchado en varias ocasiones. Lo escuché hace poco en un canal, en un TikTok, soy adicta a TikTok, en un TikTok donde una señora le decía eso, que el doctor le diagnosticó cáncer a una paciente por equivocación, porque los resultados salieron mal y la persona no tenía absolutamente nada. Al ella escuchar solamente tienes cáncer de tal, su cuerpo comenzó a reaccionar de una manera, su mente, y ella muere cuando no tenía ningún tipo de enfermedad. Entonces, es importante también dejarlo ahí en claro de que no hay un tratamiento, no porque ustedes no quieran, sino porque tienen que esperar un resultado certero para cómo atacarlo, porque tampoco ustedes, bueno, comiencen a tomar pastillas anticonceptivas, comiencen a tener hijos, no, tampoco. Entonces, claro, y la responsabilidad que tienen los médicos de dar un diagnóstico. Sí. Claro, porque como les digo, al final el diagnóstico me lo da anatomía patológica o la biopsia que yo haga o que saque de esa lesión. Entonces, al principio, como le digo, siempre las pacientes tienen ese choque emocional al principio, que tú le digas, bueno, estoy viendo algo aquí que no es normal, que se sale de lo común, entonces vamos a hacer estas cosas. Entonces siempre la paciente tiene ese miedo, ese temor, pero no, bueno, hay que tratar de hacer las cosas paso a paso y, bueno, tomar todas esas noticias y tratar de ser lo más positivos posible. Actualmente, bueno, dentro del tratamiento del cáncer, ya sea como tú dices, de cualquier tipo de cáncer, la ayuda psicológica es fundamental y de importancia, tanto el apoyo familiar como la ayuda psicológica para como tú dices, también nuestro cuerpo nos ayude a combatir el cáncer. No solo la parte médica o de un fármaco que yo te vaya a indicar o de que una cirugía que yo te vaya a hacer, siempre la parte mental y psicológica tiene muchísimo que ver. La ayuda familiar, el apoyo familiar y el apoyo psicológico que tenga la paciente. Claro. Julián, ¿y tú has tenido? O sea, disculpa, no sé si la pregunta o sea, pasa más allá, puedes decir que no quieres responder, no importa. ¿Pero has tenido pacientes con esta patología? Sí, vamos a decir, porque yo en la parte donde me formé, en el hospital donde me formé como ginecólogo obstetra, tuvimos una paciente que diagnosticamos con cáncer de ovario. Afortunadamente no fue un estadio tan avanzado, ya estaba más o menos entre 2 y 3. Eso, la paciente pues actualmente de verdad superó la enfermedad, ya tiene aproximadamente 3 años con el diagnóstico, tuvo el diagnóstico y ya ahorita está en remisión, está cumpliendo sus tratamientos y sus controles periódicos. Ay, pero qué bueno, qué bueno. Con sus controles. Qué bueno, de verdad, me alegra mucho. Le hice la pregunta con un poco de nervio porque tenía miedo de la respuesta. A veces hay preguntas que uno no quiere escuchar respuesta. Sí,
Pero sí, generalmente, bueno, en estas pacientes, ya cuando uno hace el diagnóstico, yo como ginecobstetra, uno hace el diagnóstico de cáncer de ovario, tú las remites a la parte oncológica, a Claro. oncología. La parte de oncología, y bueno, ya la parte de oncología, ellas hacen su manejo de tratamiento y todas las cosas, y bueno, posterior a que salga de ese manejo oncológico, bueno, vuelve a la consulta ginecológica. Pero siempre uno está pendiente de la evolución y el seguimiento de esas pacientes. Y después vuelven a ti, Sí. después vuelven a ti Ya, a chequeos normales. superado su enfermedad, que hayan superado la enfermedad, pueden volver a la consulta ginecológica común. Perfecto. Una pregunta. Bueno. Dale, Dale. Hay que aprovechar porque aquí no atiende el especialista. Tengo que aprovechar. No, y además tú tienes prioridad, o sea, la que tiene ovario aquí eres tú. Aquí estoy ganando yo en esta conversación. Y que bueno, voy a anotarte. Cuando sea de la próstata me toca a mí. Exacto, hay que buscar. Interesante, hay que buscar un especialista. Superado el cáncer, se pasó quimio, ya hay un diagnóstico de que ya se superó. ¿Los chequeos siguen siendo anual o ya se reduce un poco el tiempo para que la paciente tenga como un control más ahí al lado de ella con la paciente cada 6 meses? Aparte, se hacen biopsias ya más seguido o no, o dependiendo si se estirpó o no el ovario, me imagino, no sé qué pasaría allí. Entonces, ¿cómo sería después el tratamiento post de haber superado este cáncer de ovario? Claro, ese tratamiento o ese manejo generalmente se lleva de la mano con la parte de oncología. Y bueno, siempre los primeros 2 años, al principio, se pueden hacer controles trimestrales o semestrales, o sea, cada 3 o 6 meses. Y depende de la evolución de la paciente, uno va espaciando, o sea, va dando más tiempo a los próximos controles. Generalmente el primer año se hace cada 3 meses, el siguiente año se hace cada 6 meses y así se va espaciando, entonces cada control. Y como tú dices, pues ya en esas pacientes que han superado, ya debería entonces extirparse ya la masa, hacer la histerectomía y toda la cuestión. Ya sería como sus controles para verificar si no hay alguna o no aparición de algún otro foco en otro lado. Sí, claro, como una metástasis o algo así en otra parte Llamada metástasis. Julián, saliéndonos un poquito ya del tema, que ya ampliamente ya lo has abordado, creo que ya casi en su totalidad, hoy, 8 de mayo. ¿De dónde nace en ti toda esta pasión? Porque yo entiendo que los doctores pues estudian su medicina normal hasta 5 o 6 años, y luego tienen que especializarse y como ya lo dijimos en la intro, pues tú tienes tu especialización y, y te dedicas pues a esta área del cuerpo y de la especialidad femenina. O sea, ¿de dónde nació todo esto o cuál fue tu motivación para dedicarte a esta área? Bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón me gusta la medicina. Desde siempre. Y bueno, de allí comenzó, bueno, no recuerdo desde niño, siempre quise ser médico. Y bueno, luego cuando crecí, yo me fui más que todo en la parte obstétrica. Me gustaba mucho las mujeres embarazadas y todo eso. Y de allí pues nació el querer estudiar o querer especializarme en esta rama, en esta área. Entonces, bueno, dentro en Venezuela pues vemos la ginecología y la obstetricia juntos, de la mano como una especialidad, ginecología y obstetricia. Entonces, bueno, actualmente me gusta más la ginecología. Okay. Y eso que comencé queriendo más que todo era la obstetricia, las mujeres embarazadas. Y ahora hago más ginecología que obstetricia. Entonces, bueno, todo fue como que en el camino. En el camino fui descubriendo todas esas cosas. Qué bueno. Y tú sabes que yo tengo un conocido que también se dedica a la medicina. Se aleja un poquito de acá, pero quiero como contar la historia para hacerte yo luego la pregunta. Es cercano, es familiar, y se dedica a esto, y una sobrina de esta persona le diagnostican cáncer en el colon. Entiendo que es un cáncer también un poquito delicado,
por la zona, por todo eso. Esta niña fallece. Esta persona, como médico, no puede hacer nada. De hecho, ni siquiera puede atenderla. Deja en manos de otros colegas el trabajo, pero la niña fallece. Y luego esta persona entró como en una espiral de depresión y en una espiral de frustración de que realmente no quería la carrera, o sea, como que le perdió el amor a la carrera, le perdió el amor a todo, porque dijo que para qué si al final, mira, no pude hacer nada. Entonces, con este contexto, quería decirte cómo se enfrenta eso. Mira, de verdad es sumamente difícil y bueno, siempre depende al área que uno quiera. Porque bueno, vamos a contar una anécdota un poco, yo luego porque yo estudié en la Universidad de los Andes, estudié en Mérida, mi pregrado, que fue para médico cirujano, y yo hice mi artículo 8 en Barinas, en el Luis Racetti, en el área de medicina interna. Bueno, como le digo, siempre me gustó el área de la obstetricia desde siempre, pero también me gustaba mucho el área de la medicina interna. Entonces, quise hacerlo por allí, bueno, porque la medicina interna al final es como la base de todo. Debes entender cómo funciona el cuerpo para poder entender cuando algo no está bien. Entonces, bueno, allí siempre, porque generalmente los pacientes de medicina interna son pacientes ya con enfermedades crónicas, entonces que son de muy difícil manejo, ya muy abuelitos, entonces generalmente esos pacientes fallecen. Es algo que a mí no, en esa área no me lo llevé muy bien por ese motivo, porque uno se encariña tanto con los pacientes de querer ayudarlos que cuando lamentablemente fallecen, pues pega muchísimo que pacientes que tú conoces, que has ayudado mucho tiempo, que has seguido su evolución y su crecimiento, pues lamentablemente fallezcan. Es difícil. Y bueno, y por ese motivo yo como que dejé la medicina interna a un lado. Sí. Sí, entonces bueno, me dediqué más a la ginecología. Pero entonces, a mí me ayudó mucho en el sentido del seguir queriendo ayudar a la gente. De seguir queriendo ayudar y intentar dar calidad de vida a los pacientes y a las personas. Entonces yo creo que esa es la principal motivación que deberíamos tener. Porque igual, a pesar de todo, no todos los pacientes que nosotros controlemos o tengamos dentro de nuestros pacientes los podamos ayudar de buena manera. Entonces siempre debe prevalecer en nosotros el querer ayudar, el querer darle un poco de mejor calidad de vida a los pacientes y de tranquilidad a todos los pacientes. Sí, es bueno eso. Una pregunta, Julián, también saliéndome del tema, cuando ocurre un diagnóstico en tu familia, ejemplo, de un cáncer que tenga que ver de la mano con la rama que tú has escogido, lo pregunto porque tengo curiosidad, no es por ¿ustedes como doctor y por ética atienden a pacientes que sean familiares directos o se lo dejan a otro colega, como pasó en el caso del familiar de Asdrúbal? Bueno, yo de forma personal preferiría que lo atendiera otra persona, porque siempre la parte emocional juega un papel fundamental en nuestro criterio diagnóstico. Vamos a decir, hay pacientes que, por ejemplo, vamos a volver al cáncer de ovario. Hay pacientes que se pueden beneficiar o no de una cirugía temprana. Okay. Pero entonces, si yo como familiar pueda tomar una decisión que no esté dentro del protocolo a seguir en él y pueda tomar una mala decisión, como te digo, en cuanto a la parte emocional, yo preferiría, por ética y por la parte emocional que juega un papel importante, que lo tratara otro médico. Obvio, yo estaría allí de la mano con él, pero trataría de dejar que ese médico tomara las decisiones y bueno, discutir entre los dos, hacer como un consenso médico para qué sería lo mejor para mi familiar. Pero de lleno trataría de que otro médico lo atendiera. Julián, ya para ir cerrando la conversación, ¿qué mensaje le dejarías a esas mujeres que nos están escuchando hoy 8 de mayo
con respecto a esta concientización del cáncer de ovario y de cómo recibir esa, o si están en este momento de diagnóstico, cómo recibir esa noticia y de cómo ir de la mano, como lo dijiste anteriormente, que me pareció importantísimo, tanto del médico como de un tratamiento psicológico y de la mano de los familiares, este diagnóstico, un mensaje para ellas para ir cerrando ya la conversación. Bueno, mi mensaje, pues, primeramente sería pues que acudan siempre a sus controles, que sean muy consecuentes con sus controles ginecológicos, que asistan con periodicidad a todos estos controles. Y bueno, y si lamentablemente tenemos el diagnóstico de un cáncer de ovario, pues saber o tratar de que toda enfermedad puede ser superada. Entonces, dar el 100% de tanto de ellas como de nosotros como médico y la paciente, pues tener mente positiva y buscar mucha ayuda que siempre la va a tener, y que bueno, bueno, yo soy muy religioso, yo creo mucho en Dios, soy católico, y bueno, que Dios nos va a dar las herramientas y la oportunidad para que todo salga bien y salga adelante. Entonces, siempre hay un buen camino a seguir y tener la fe y la confianza plena de que todo va a salir bien. Muchas gracias. El llamado entonces este 8 de mayo para todas las personas que nos están viendo, tengan ovarios o no, es a eso, a hacer conciencia sobre esta enfermedad. Si tiene un diagnóstico temprano, se puede tratar y es magnífico porque ya nos dijo el doctor que las células responden muy bien. Entonces, aprovechemos este día, hagamos conciencia, hagamos el llamado a ustedes, varones, primos, tíos, esposos, pregúntenle a sus mujeres cercanas si ya se hizo el chequeo, hace cuánto tiempo no se lo hace, vamos a ver un eco, como ya dijo el doctor La Periodicidad. Okay, aquí está todo y el llamado es hagamos conciencia sobre esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Julián. La conciencia no se hace solamente en ella, sino también en nosotros. Claro, claro. El papá, hijo, en la ayuda y el acompañamiento de las pacientes. De verdad que claro, sí. Claro. Muchas gracias, doctor Julián. Recuerden a todos nuestros oyentes y a toda nuestra comunidad que todos los miércoles y domingos les traemos un nuevo episodio donde vamos a reventar una burbuja, y la burbuja de hoy la reventamos con el doctor Julián González. A ver, ya va. Esperen un momento. ¿Qué pasó? No la reventamos. Volvamos a desreventar. No. Ya va, esperen un momento. Si a ustedes quieren que más especialistas, igual que el doctor Julián, vengan acá a hablar y a reventar diferentes temas, déjenlo en los comentarios allí abajo. Déjennos sus comentarios sobre qué tema, o a lo mejor el doctor nos puede hablar de embarazo subrogado, nos puede hablar de otros temas en los que él también tiene el conocimiento. Entonces déjenlo ahí abajo en los comentarios y denle me gusta a este video, suscríbanse al canal. Y Julián, por favor, por último, ¿dónde te pueden encontrar si hay una persona que sintió empatía y quiere, por ejemplo, conectar o contactar contigo? Bueno, por Instagram me pueden encontrar como Dr. Dr. Julián González. Ok. Y como Julián José González Salazar, que es mi nombre. Vamos a dejar esas páginas acá. Actualmente pasa consulta en la ciudad de Caracas, ¿cierto? En Caracas, sí, exactamente, en la ciudad de Caracas. Bueno, ya lo saben. Muchas gracias. Ya lo saben todo. Ahora sí vamos a hacerlo. Ahora sí. Doctor Julián, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden a toda la comunidad que todos los miércoles y domingos les traemos una burbuja que reventar, y la de hoy la reventamos con el doctor Julián González. Chao. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.